Regresamos a Cosa Pública 2.0. Estamos en esta charla con el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Regalado Santillán. Él es integrante del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado, como dijimos al principio de la conversación, al estudio justo de las sociedades en movimiento, y como parte de estos estudios nos está compartiendo la experiencia en particular del Foro de Lucha por la Vivienda, que la queremos recuperar porque es importante para saber que si hay otros modos de acceder a la vivienda que ahora prácticamente está negada para la mayoría de la población, ya no se diga en el centro histórico, en los lugares más centrales, sino que obligan a la gente, especialmente a la de menos ingresos, a irse a lugares de la periferia con malos servicios, mal transporte, que los obliga a pasar y a condenar buena parte de sus días cotidianos en el transporte público. Y este ejemplo de lucha por la vivienda, nos decías, Jorge, entonces, que se organizan, hacen este censo de vecindades, de predios, se va haciendo este padrón de solicitantes de vivienda, se tienen las primeras manifestaciones y eso obliga al gobierno a pactar. ¿Cuándo se da esta primera negociación con el entonces gobernador Enrique Álvarez del Castillo? Pues debe haber sido como en el 87. No tengo en mente ahorita la fecha exacta, es decir, el día pues y el mes, pero fue después de varias movilizaciones, ¿no? Varias movilizaciones que se hicieron, eran las movilizaciones que hicieron eran realmente cortas, ¿no? Siempre nos congregábamos ahí frente a los templos de Aranzazú y San Francisco, y de ahí caminábamos hacia Palacio, ¿no? Pero eran bastante nutridas, pues, ¿no? Bastante nutridas. Por supuesto no iban todas las familias completas, claro, ¿no? Pero ¿Y cuál era, digamos, los puntos centrales del pliego de exigencia del gobierno? Los puntos centrales es que, primero que accedieran, digamos, a comprar o las vecindades, ¿no? O que obligaran o que expropiaran, digamos, las casas céntricas que estaban abandonadas y en mal estado, para que se entregaran a los solicitantes de vivienda, pero con facilidades de pago, digamos. Exactamente. El Foro Lucha por la Vivienda, aunque planteó en sus discusiones internas, sí llegamos a considerar la posibilidad de invadir suelo urbano. Es céntrico, por ejemplo, uno de los terrenos que se planteó como posibilidad de invadir fue donde está ahora el Walmart, acá sí, por cerca 16 de septiembre y Niños Héroes. Incluso el edificio de pensiones que está ahí pegado al Parque Morelos, ajá, que estaba abandonado hacía muchos años. Decíamos, pues ahí cabemos todos, ¿no? Exactamente. En ese edificio. Era un problema difícil, digamos, porque atentar contra la propiedad privada en Guadalajara realmente es un problema grande, ¿no? Y no se quiso asumir, digamos, la responsabilidad que eso podía implicar, que obviamente iba a implicar detenciones, pues detenciones de menos, ¿no? Procesos abiertos. Sí, y entonces no se quiso asumir eso, entonces se optó por esta vía, ¿no? Entonces vamos a exigir que haya créditos blandos, así, ajá, se decía, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Pues la respuesta fue relativamente positiva en ese momento, porque fíjate, lo que al final se logró fue ese fraccionamiento que terminó llamándose Constancio Hernández Alvirde. ¿Los Colorines? No, un fraccionamiento en Huentitán, uh-huh, que fue el fraccionamiento más grande que se logró, fueron como de 400 y tantos terrenos, ¿no? Lotes. ¿En qué lugar? En Salatitán. En Salatitán, en Tonalá, municipio de Tonalá. Sí, lo de los Colorines también al final resultó que entró en ese paquete de las gestiones, ¿no? Aunque no fue una lucha que inició entre el Foro de Lucha por la Vivienda, pero terminó, digamos, metido en ese paquete de demandas. Se consiguió también unos terrenos en Tala, como para 120 familias. En Tequila, en Magdalena, se consiguieron terrenos también para varias familias. Y eso fue, digamos, en general lo que terminó lográndose como gestión concreta, ¿no? Unos aproximadamente 800 terrenos, eventualmente. No, yo creo que más, como alrededor de 1000, ¿no? Mil terrenos. Alrededor de 1000 terrenos. Constancio Hernández, sí, Alvirde acá en Salatitán. En Salatitán. Tala, Tequila, Magdalena y Colorines. Y Colorines. De alguna manera. Entonces el gobierno compraba los terrenos. ¿Los regalaba o se los vendía? Había que venderlos a créditos blandos. ¿Qué eran créditos blandos? Pues decíamos, es que créditos blandos quiere decir que
pues en términos de salarios mínimos se sacaron porcentajes, o sea, no se puede dedicar el 100% del salario al pago de la vivienda porque hay otros gastos. Entonces, créditos blandos es que la gente pague lo que pueda pagar prácticamente, ¿no? Fue una discusión, pues, fue ruda, fuerte, porque en realidad lo que nosotros queríamos es que no se pagara nada, ¿no? O se pagara algo muy simbólico, ¿no? Y terminó ocurriendo eso. Terminó de alguna manera, aunque sí la gente tuvo que pagar algo. Pero ¿no? por lo menos accesible, es decir, sí, si fuera un sí. no es las condiciones de un crédito bancario, de una inmobiliaria. No, para nada. El gobierno para compra nada. los terrenos y recuerdo, por lo menos, no sé si en todos los casos, al menos los colorines, urbaniza. El taller, pero también además el taller de arquitectura popular les regalaba un trabajo voluntario, los proyectos de arquitectónicos para las familias. ¿En todos los casos ocurrió así? No en todos, no en todos, pero la mayoría sí. El gobierno compraba, el gobierno pagaba los terrenos, luego se le empezaba a pagar al gobierno, el gobierno urbanizaba, una urbanización completa, digamos, trazaba calles, aplanaba, dotaba servicios. Dotaba relativamente, ¿no? De agua, pero todavía no agua en todos los terrenos, sino en cada esquina ponía una llave. Y entonces empezaron luego los procesos de autoconstrucción, ¿no? Cada familia iba construyendo. Pero al menos ya se les dotaba de una vivienda propia que por la vía del mercado no podía ser posible. Era imposible. Y por eso... Como es imposible ahora, ¿no? Justo eso voy, Jorge. A eso voy. Que me parece todavía muy importante recordar este ejercicio, porque si no hay una intervención decidida primero de la sociedad organizada, que presione al Estado para que se meta al mercado de la vivienda, prácticamente la mayoría de las nuevas generaciones no tienen acceso a la vivienda. O sea, las departamentos, porque la mayoría de manera céntrica no son casas, la mayoría de los departamentos están de 3, 4, 5 millones de pesos que te condena a pagar una hipoteca por 30 años y con sueldos demasiado altos. Para la gente de 5 o 10 salarios mínimos incluso, creo que no es posible. Claro, no es imposible, digamos, para las generaciones actuales no tienen yo creo que ni siquiera pueden ver como horizonte que van a tener una casa o un departamento propio. Y rentar, pues se va a llevar la mayor parte de sus salarios, si es que tienen salario, ¿no? Las rentas están carísimas. Entonces, lo que está sucediendo, pues yo creo que yo veo como una sobreoferta de vivienda que no corresponde con la realidad de la gente, del ingreso de las personas. Yo no sé si sea lavado de dinero, porque veo muchas viviendas abandonadas. Exactamente. De todos los tipos. Se levantan edificios y no se habitan. Sí, y no se habitan y como que no es el interés que se habiten, ¿no? ¿Ves posible una experiencia semejante al Foro de Lucha por la Vivienda actualmente? No la veo, pero igual si la crisis y se pone más aguda, o si la gente empieza a buscarle, pues sí podría ser, porque en el centro de la ciudad sigue habiendo muchas viviendas abandonadas. Pues, ¿no? Seguramente hay muchos lotes baldíos todavía. La mayoría de las vecindades que ubicaron entonces seguramente existen ahí todavía. Algunas ya no, sí me he fijado, algunas ya no, porque en lo que eran, sobre todo en las que eran grandes vecindades, ahora hay torres, ¿no? Hay torres de departamentos. Entonces, claro, la plusvalía, imagínate lo que creció, ¿no? Seguramente, siempre es probable, porque la vivienda pues es una necesidad, pues, ¿no? de todos, ¿no? Entonces, el que surja un movimiento de este tipo, pues claro que está entre las posibilidades, pero pues hoy tenemos otros problemas además que nos están demandando, digamos, atención, ¿no? Todo lo que aquí platican diario es terrible, ¿no? Sí, pero hay que recordar que existe una asociación Vivienda Ya, una plataforma de distintos colectivos que justo pone el acento en este tema, pero con esta experiencia que nos recuerda en este ejercicio de memoria Jorge Regalado, pues nos hace claramente entender que por la ruta actual de dejarle todo el mercado inmobiliario a las empresas inmobiliarias, a estas industrias, negocios capitalistas para que lucren, está cerrado el derecho a la vivienda para la mayoría de la gente. Totalmente, ¿no? Y aunque el derecho a la vivienda sigue estando ahí en el artículo 4 y 123 constitucional, pues como otros derechos, nomás son letra o bonita poesía, pues, ¿no? Ahí escritos,
pero no hay ni siquiera esos proyectos que tuvimos que había en aquel tiempo, ni el Infonavit, el Fonapo no existe, las inmobiliarias de los gobiernos de los estados dejaron de existir, los institutos promotores de vivienda dejaron de existir. Entonces, toda esa parte, digamos, de interés estatal de promover la vivienda para los trabajadores o para los sectores de menores ingresos o sin trabajo formal, pues se acabó. No en balde se conoce al actual partido gobernante como movimiento inmobiliario, no ciudadano. O cártel inmobiliario. O cártel inmobiliario, o mafia inmobiliaria, sí, como también dicen muchos, que lamentablemente es uno de los grandes poderes, no solo económicos, sino políticos actualmente. Claro. Jorge Regalado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos parece muy importante esos ejercicios de memoria y pues próximamente igual volvemos a coincidir para seguir ahondando sobre este tema. Sí, otros, y como ves, pues el tema de la vivienda, 1922. Exactamente, ¿no? Hace 100 surge años. El Sindicato Revolucionario de Inquilinos y con movilizaciones de 20,000, 18,000 personas en el centro de Guadalajara. Claro. Entonces, este tema de la vivienda viene de lejos, ¿no? Viene de lejos y todavía sigue sin resolverse, así es. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG. Sigue En Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista, luego el resto de la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana y el próximo lunes lo esperamos en otro análisis crítico de la realidad. Hasta entonces, gracias. Radio Universidad de Guadalajara.